Entonces decíamos que tenemos un tema muy importante que es precisamente la diabetes. Quiero referirme a la diabetes mellitus y ahorita hacemos las diferencias, sobre todo para aquellas personas que no han podido entrar. Hablar de diabetes es hablar de una de las enfermedades más complicadas y que lógicamente desde el punto de vista fisiopatológico pues son tristemente de las enfermedades que más dañan a nuestra población latina. Por eso va a ser muy importante que nosotros conozcamos cómo poderle dar atención un poquito a esto. ¿Les parece bien? Déjenme ingresar a las personas que están entrando. Muy bien. Desafortunadamente, repito, para nosotros como latinos tenemos cierta tendencia genética a la diabetes, por eso pues somos el lugar del mundo donde más se encuentra, ¿verdad? Y no solamente el latino, en Estados Unidos pues también tienen una muy alta población con ese tipo de padecimientos. Vamos a ver algunos aspectos importantes y vamos a ver cómo a través de la tecnología de los terahertz, específicamente con nuestro dispositivo, el B-Power, podemos coadyuvar en un tratamiento integrativo. Y repito, es coadyuvar en un tratamiento integrativo. ¿Por qué? Porque lógicamente la medicación tendrá sus funciones, lógicamente que la dieta juega un papel determinante y por supuesto el ejercicio físico. Lo que estamos buscando nosotros propiamente es integrar aquellos aspectos donde desgraciadamente la medicina convencional pues no ha podido entrar, ¿verdad? Y no estoy diciendo que se esté haciendo un mal trabajo en cuanto a ello. Yo más bien siento que está incompleto, que es diferente, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiésemos apoyar de una manera mucho más integrativa, sobre todo con las cosas que el paciente puede hacer, ¿no? O con, mejor dicho, con las que debe de hacer si verdaderamente ha integrado un compromiso para su salud. ¿De acuerdo? Realmente entonces vamos a ver que tenemos que conciliar un encuentro integrativo entre diferentes tecnologías, diferentes aspectos, donde, repito, la dieta, el ejercicio físico, inclusive la suplementación alimenticia, ¿por qué no, verdad? Por supuesto, yo soy un casado de eso, lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Y por supuesto, el B-Power va a actuar, va a tener cierta participación, sobre todo en algunos aspectos que van a ser importantes. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a analizar, ¿de acuerdo? Como todos ustedes saben, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por una alteración, ¿verdad? Un aumento en la glucosa sanguínea y eso puede tener varias causas. Desde el punto de vista fisiológico, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista fisiopatológico, sí, claro, también es una de las llamadas enfermedades complejas, donde aspectos tan importantes como la genética, el medio ambiente, la alimentación, las emociones van a jugar un papel muy importante. Pero ¿por qué la glucosa se eleva de manera descontrolada? Bueno, hay varias razones y cada una será muy diferente de la otra. El problema que nosotros tenemos, ¿verdad? Es la manera como interpretamos todo esto. Les voy a platicar algo muy rápido, ¿eh? La diabetes es una enfermedad muy antigua, se conoce desde tiempos muy antiguos. Realmente, por ejemplo, los griegos fueron grandes describían de una manera muy interesante la diabetes, ¿no? Es una enfermedad que generalmente le daba a los niños, ¿verdad? Era altamente mortal. Dicen los textos, que los músculos se volvían orina, ¿no? Se deshacían y se volvían orina. Claro, entendiendo un poquito qué pasa, qué pasaba precisamente con la etiología. Una enfermedad, repito, mortal. El paciente no alcanzaba a llegar a la segunda década de la vida, una enfermedad bastante trágica, por eso es que está muy estigmatizada, pero está estigmatizada por varias razones, porque lógicamente al ser una enfermedad mortal, pues da mucho miedo, entonces esa parte de negación a la enfermedad es la que quizás causa más problemas. Pero esa es la diabetes que se le daba a los niños, pero es que es la única que conocíamos, ¿verdad? Ya en tiempos de la revolución industrial se encuentra una segunda patología o se describe una segunda patología con características fisiopatológicas similares, con la diferencia es que esta le daba a los adultos, inclusive les permitía un mayor tiempo de vida, aún sin tratamiento. Y bueno, había algunos tratamientos, sobre todo del tipo herbolario, ¿verdad? En ese tiempo que ayudaban mucho. Y no fue sino ya entrados al siglo XX cuando pudimos describir que entonces eran dos cosas completamente diferentes. Se dictaminó que esa diabetes inicial, esa diabetes infantil, iba a ser una diabetes
que le llamamos tipo uno. Es una diabetes que ya decimos es autoinmune, donde el sistema inmunológico, ¿verdad? Ese sistema encargado de nuestras defensas del cuerpo, ahora está destruyendo a las células pancreáticas, las productoras de insulina, ¿de acuerdo? Es una enfermedad que dijimos es una enfermedad autoinmune. Mientras que la diabetes tipo 2 es una enfermedad de orden metabólica, y sí, son dos enfermedades diferentes. Después analizamos que existía una tercera variante, que era cuando la mujer estaba embarazada, por eso le llamamos diabetes gestacional. Una diabetes que se producía por los desequilibrios hormonales muy propios del proceso de gestación, por supuesto. Sin embargo, déjenme decirles que en las últimas décadas todo esto ha cambiado de manera muy importante, mucho, muy importante. Vamos a tratar de analizarlo y vamos a ver en dónde para nosotros vamos a poder apoyar con todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy, sin lugar a dudas, el paciente con diabetes gestacional generalmente mejoraba una vez que paría, una vez que ya daba a luz, mejoraba, su diabetes se quitaba. Hoy no. Hoy el grueso de las mujeres que llegan a tener diabetes gestacional la mantienen. Quizás porque no sea solamente por las causas hormonales que se están presentando, sino que las causas fisiopatológicas que se presentan en la diabetes tipo 2, ¿verdad? Se estén gestando en esto. De tal manera que inclusive en la ciencia se dictamina una tercera tipo de diabetes, perdón, una cuarta tipo de diabetes, que es la diabetes LADA, le llama la diabetes 1.5. A mí me parece que es un término mal ocupado, para mí me parece que es un término mal interpretado, es una mala interpretación y ahorita voy a explicar por qué. Sí, entonces, inclusive la OMS hoy por hoy dice que hay 5 tipos de diabetes, imagínense ustedes, ¿no? 5 diferentes tipos de diabetes, ¿no? Yo creo que muchas de ellas son cosas mal interpretadas, en las cuales lógicamente nosotros tenemos que poner atención y sobre todo entender el tratamiento en general. El problema de la diabetes, que es una enfermedad, repito, que anteriormente causó muchísimas muertes, una enfermedad muy condenatoria, una enfermedad muy terminal, desafortunadamente. Hoy no, hoy afortunadamente tenemos medios integrativos, como es el caso de nuestro equipo V-Power, que en una terapia integral, pues puede ser de alta utilidad, de muy alta utilidad, eso sí podría ser, ¿de acuerdo? El problema es que desafortunadamente el grueso o una gran cantidad de pacientes con diabetes no están diagnosticadas. Realmente los factores de riesgo más importantes que se corren, pues tienen que ver con el estilo de vida moderno, ya no con los aspectos anteriores de algunas décadas atrás, ¿no? Hoy el estilo de vida está haciendo que inclusive, repito, la enfermedad cambie un poquito más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver que el diámetro de la cintura juega un papel muy importante. Hoy sabemos que una persona que tenga pues 90 centímetros o más, ¿verdad? De cintura, pues tiene un riesgo hasta de un 100%, ¿verdad? De tener diabetes. Y si llega a tener más volumen en la cintura, 120 centímetros, pues podría ser hasta un 300% más, ¿verdad? Sabemos que la diabetes como enfermedad compleja, bueno, pues tiene un factor genético, aunque déjenme decirles, en la diabetes tipo 2, ¿verdad? Que es la que más me quiero referir ahorita, pues déjenme decirles que es la menos, ¿eh? O sea, realmente es el menos factor de riesgo, ¿sí? Sabemos que la obesidad, mujeres que han tenido niños de gran peso, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues también es un factor de riesgo. La hipertensión como parte secundaria a todo esto. Es muy cierto, ya dije, son enfermedades diferentes la tipo 1 y la tipo 2. Tanto así que inclusive la incidencia es mucho mayor en la tipo 2, un 85% contra un 15%. Y no es que sea malo esto, sino que también hay que entender muchas veces qué pasa inclusive en un paciente tipo uno. No solamente me refiero a la parte autoinmune, sino a la parte metabólica, ¿verdad? Y porque este paciente pues no tenía tratamiento, por eso era altamente mortal. No fue sino ya bien entrados al siglo XX, ya por 1940 y tantos, ¿verdad? Ya que se puede sintetizar la insulina, pues ya estos pacientes logran tener pues una posibilidad de prolongar su vida. eh, lógicamente que esto va creciendo, ¿verdad? Hoy por hoy, un paciente con diabetes tipo uno puede tener una vida tan larga como cualquier otra persona, siempre y cuando, pues lógicamente mantenga
un criterio y un razonamiento para su estilo de vida que sea saludable, ¿verdad? En nuestro país, pues se dice que hasta un 10% de la población puede llegar a tener diabetes. Nosotros consideramos que a lo mejor un poquito, mucho más, ¿eh? En Estados Unidos, pues se sabe que es hasta 32 millones de personas. Estamos hablando que por lo menos más de del doble de lo que puede haber en nuestro país, ¿verdad? Dijimos, la mayoría de esas personas no están diagnosticadas. Desafortunadamente, y por los malos manejos, pues el grueso de ellos pues llegan a desarrollar nefropatía, en apenas 10 años, ¿verdad? En el caso del tipo 1, pues la esperanza de vida, ya dijimos, se reduce si no hace una medicina mucho más integral. Todos llegan a desarrollar enfermedad cardiovascular en de 5 a 15 años y debido a esto, pues un gran alto porcentaje llega a desarrollar disfunción sexual, deterioro mental cognitivo y otras patologías críticas, ¿no? La enfermedad era una enfermedad muy característica, decíamos la enfermedad de las tres P's, ¿verdad? Porque había polifagia, el paciente comía mucho, polidipsia, le daba mucha sed y poliuria, orinaba mucho. Amén de que existía un cansancio extremo porque no había energía en el cuerpo, visión borrosa, náuseas, halitosis por la contaminación que hay en la sangre del paciente, ¿verdad? Una pérdida acelerada de peso y esa era una característica bien interesante, ¿no? El paciente empezaba a perder peso de manera pues acelerada y déjenme decirles que mucha gente pues inmediatamente le decía que se estaba enferma, ¿verdad? Todavía se llega a hacer un estigma en muchos lugares. Hoy no. Hoy tú vas a ver que muchas de estas características de signos y síntomas ya no se dan de manera franca. Ya hoy por hoy el paciente inclusive ya no necesariamente tiene que bajar de peso, por el contrario, puede tener una gran obesidad y tener diabetes al mismo tiempo, ¿verdad? Y sin necesariamente de que exista esa hambre excesiva o esa sed excesiva o esa deseo de orinar frecuentemente, esa poliuria frecuentemente. Repito, ha ido modificándose esto. Pero yo creo que la parte más importante a tratar y a nosotros buscar controlar es precisamente los procesos tardíos, ¿verdad? Quiero decir, pues todas esas consecuencias secundarias que llega a tener el paciente, ¿verdad? Cuando no tiene un control adecuado. Y llamando control adecuado cuando hace un tratamiento verdaderamente integral, ¿no? Y me refiero lógicamente al daño en el riñón, el daño en los ojitos, en el sistema nervioso, a nivel cardiovascular, hay muchos procesos, ¿no? Desde un accidente cerebrovascular hasta un pie diabético, un infarto, ¿verdad? Etcétera. Y por supuesto, neuropatía, que es una de las cosas más comunes, donde nosotros vamos a poder apoyar siempre y cuando, repito, el paciente genere un compromiso. Esta parte es muy importante, porque vamos a ver que desafortunadamente hay aspectos donde tenemos que nosotros que adentrarnos de una manera mucho más importante, ¿no? Fíjense ustedes que un problema muy severo es que desafortunadamente hay que entender que cada caso es diferente y analizar los aspectos desde un principio fundamental. Nosotros sabemos que la diabetes, dijimos, es una elevación anormal de la glucosa porque ésta no puede entrar a la célula, ya que su acarreador y su activador al mismo tiempo, que es la insulina, esta hormona producida por el páncreas, bueno, pues puede tener problemas, es cierto. Por ejemplo, en muchos casos, no en la mayoría. Quiero aclararlo, pero en muchos casos no hay suficiente cantidad de insulina y eso es verdad. ¿De acuerdo? Pero yo te hago una pregunta. Yo creo que todos tenemos una persona cercana con diabetes, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Yo te voy a hacer una pregunta, o a lo mejor tú mismo padeces de diabetes. Pregunta, ¿alguna vez te han medido los niveles de insulina? ¿O le han medido a esa persona, a ese familiar, a ese amigo tuyo? ¿Has sabido que le miden los niveles de insulina? Y probablemente la respuesta sea no. No se los miden. Entonces, si no se los mido, ¿cómo sé que le hace falta? ¿Verdad? Mejor aún, si yo no sé si le hace falta, ¿por qué le doy medicamentos que por el contrario estimulan la producción de insulina? Una tolbutamida, una glibenclamida, ¿verdad? Medicamentos que son secretagogos, medicamentos que exprimen al páncreas para que produzcan más insulina, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa muy curiosa, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a medir los niveles de insulina en sangre en los pacientes, nos llevamos una sorpresa terrible. Esa persona con diabetes tenía tanta insulina como una persona normal o más.
¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaba? No, el problema no es que no tuviera insulina, el problema es que no estaba actuando a nivel de membrana celular. Si la insulina fuera algo así como una llave que le permite la entrada a la glucosa hacia la célula para que ésta se convierta en energía, ¿verdad? Y cumpla las funciones a nivel celular, imagínate que el problema no es la llave, el problema es la chapa. ¿Me explico? Y a este fenómeno le llamamos resistencia a la insulina. El problema no es ese. El problema es que desafortunadamente poco se evidencia en los pacientes, ¿verdad? El cuadro básico de tratamiento siempre es el mismo. Por lo tanto, vamos a ver que en la mayoría de los casos, la sobreestimulación, ¿sí? De la secretación de insulina, pues puede conllevar a que el páncreas deje de producir insulina, ya se agota la reserva funcional. Y pasa muy curioso, porque efectivamente, pasa lo que nosotros vimos aquí en la diabetes tipo 1. O sea, se le mide insulina al paciente y no tiene insulina. Ah, como en el caso del tipo 1, porque en el caso del tipo 2 hay insulina, pero a veces no es la suficiente, o está pasando este fenómeno que estamos diciendo, pero de que hay insulina. Entonces dice, mira, no hay insulina, ¿verdad? Pero tiene características como de la tipo 2 porque empezó su circuito después de los 30 años. Entonces es una diabetes 1.5. No, señores, lo que pasa es que no hay insulina porque lógicamente se ha agotado la reserva funcional a consecuencia de un sobreestímulo farmacológico. Es como si nosotros dejáramos la licuadora prendida todo el día. ¿Qué pasa? Pues termina por quemarse. Por eso este paciente con diabetes tipo 2 no insulino dependiente, después de 10, de 20 años, el medicamento ya no le hace. Ah, porque ahora sí de verdad ya no está produciendo insulina, pero no fue el principio. Entonces nosotros tenemos que entender que uno de los aspectos a buscar mejorar radicalmente es la captación de la insulina a través de mejorar los procesos en la membrana celular. ¿De acuerdo? Ese va a ser uno de los aspectos importantísimos nosotros a tratar. Pero vamos por partes. Dijimos que los procesos secundarios eran verdaderamente lo más peligroso, ¿verdad? Porque al final del día el paciente no se muere porque la glucosa esté alta, el paciente se muere por las complicaciones que le generó, ¿verdad? Una neuropatía, una nefropatía, ¿verdad? Un problema cardiovascular, etcétera. ¿Cómo se generan esos procesos secundarios? Vamos a analizarlo. ¿Qué le pasa a toda esta glucosa si no puede entrar a la célula? Pues si no entra a la célula se queda aquí en la sangre a una temperatura de 37 grados centígrados. Si tú alguna vez hiciste caramelo, lo único que necesitaste para hacer caramelo era azúcar y calor. Pues lo mismo sucede aquí. Estas moléculas de glucosa se empiezan a unir unas con otras, formando polímeros gigantes que se llaman productos de glicolización avanzada. Sí, algo muy similar al caramelo, exactamente. ¿Verdad? Y vamos a ver que desafortunadamente, estas, este, estas moléculas son sumamente sensibles o se unen a las proteínas, tienen afinidad sobre las proteínas. Eso se llaman productos de glicolización avanzado. Son así como chiclosas, ¿verdad? Estos productos de glicolización avanzado son los que van y dañan precisamente al riñoncito, por eso el paciente tiene nefropatía diabética. Estos productos de glicolización avanzado, ¿verdad? Pues son los que se adhieren a la pared de nuestras arterias y generan enfermedad cardiovascular. Estos productos de glicolización avanzados son los que van y dañan el sistema nervioso. Por eso el paciente tiene neuropatía diabética. Estos productos de glicolización avanzada son los que van y dañan a la mácula. El paciente tiene retinopatía diabética. Entonces, es verdad, no solamente hay que buscar controlar los niveles de glucosa, hay que buscar controlar los procesos de glicolización de las proteínas. ¿Me explico? Esa es la parte más esencial y ahí es donde también nosotros a través del equipo vamos a poder ayudar. Vamos a poder ayudar. Porque alguien me decía, oiga, es que le estoy poniendo el dispositivo a mi paciente y no se le baja la glucosa. Es que el dispositivo no necesariamente va a bajar la glucosa. Quiero que entendamos en dónde vamos a trabajar. Sí, el dispositivo puede ayudar a mejorar la captación de la insulina, sin lugar a dudas. Yo ahorita voy a explicar por qué. Uy, y otra de las cosas donde puede mejorar radicalmente es en evitar la formación de estas proteínas de glicolización avanzada, que es sumamente interesante. ¿Sí me explico? ¿De acuerdo? Y ahorita lo podemos evidenciar clínicamente, pero debe de ser, repito, parte de un tratamiento integral donde la alimentación, donde el ejercicio físico van a jugar un papel sumamente determinante.
¿De acuerdo? Porque es cierto, son estas proteínas de glicolización avanzado las encargadas precisamente pues de generar esta glicolización en los diferentes tejidos y es el daño más crítico secundario que puede estar generando la enfermedad. Entonces, nuestro producto, nuestro dispositivo que está hecho a base de terahertz, para todos aquellos que vienen por primera vez y no saben de qué estamos hablando, bueno, pues vamos por partes. Se ha desarrollado un dispositivo con una tecnología altamente eficaz. Una tecnología que precisamente combina dos fenómenos fisiológicos que se dan a través de estímulos físicos muy importantes, como es el caso de la diatermia profunda y dos, el infrarrojo lejano. ¿De acuerdo? Déjenme decirles que el infrarrojo, bueno, pues es un fenómeno que se puede generar, se puede producir de forma artificial, porque realmente nosotros sabemos que realmente la luz proveniente del astro rey, una gran cantidad de esta luz es precisamente infrarrojo. El infrarrojo es una de las bandas más importantes que llegan de nuestro astro rey. Digo, comparado contra toda la cantidad de bandas lumínicas que llegan, ¿verdad? El infrarrojo hemos podido evaluar que tiene grandes beneficios en la vida del ser humano, por eso se ocupa tanto, ¿no? Es la banda más grande, miren ustedes, si lo ven aquí, es la banda más grande, por eso para su estudio se divide en tres partes, A, B y C, pero a nivel médico, nosotros simplemente ocupamos dos principios muy importantes, dos longitudes de onda, ¿verdad? Lo que llamamos el infrarrojo cercano o proximal y el infrarrojo lejano o distal. El infrarrojo cercano proximal, bueno, pues es esta luz infrarroja que, por ejemplo, la utilizamos para los escáneres en los centros comerciales, ¿no? Nosotros la ocupamos todos los días cuando a través de un dispositivo como este mira, aquí vemos la luz infrarroja, cuando en los señaladores para nuestras presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? Esto que ven ustedes es el infrarrojo el cercano o proximal. Esos lámparas con filamentos de tuxteno, esas lámparas rojas que se utilizan los compañeros que hacen rehabilitación, bueno, pues ese es infrarrojo cercano o proximal. Muy interesante, muy interesante. De hecho, grandes investigaciones se han hecho con él. Yo creo que el punto radica simplemente en la penetración. El infrarrojo cercano o proximal solamente puede penetrar 6 centímetros después de nuestra piel. Un infrarrojo lejano o distal puede llegar a penetrar hasta 8 centímetros después de nuestra piel. Ahora bien, hace apenas unos 40 años se descubre que en ese infrarrojo lejano, en esa banda del infrarrojo lejano, se encuentra una estructura, una longitud de onda muy interesante, muy cercana a las microondas, por eso le dicen que es el extremo del infrarrojo que se le domina terahertz. Los terahercios tienen eh, ciertas particularidades como fenómeno lumínico muy interesante. Por ejemplo, pueden penetrar hasta 10 centímetros después de nuestra piel, y esto es muy importante porque estamos llegando ya hasta los tejidos, hasta los órganos profundos. Se difunde rápidamente y con una muy buena eficacia en el agua. Y recordemos que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces es una manera de poderlo distribuir en el cuerpo sumamente importante. Entonces estos terahertz pues son fascinantes en su estudio. De hecho, en la actualidad hay muchísimas aplicaciones. Aquí muy cerca en la Ciudad de México se encuentra el Instituto Mexicano para la Investigación de Terahertz. O sea, realmente se está investigando mucho la manera en que esta frecuencia de onda, ¿verdad?, puede ayudarnos y en muchos campos de la vida del ser humano, pero sobre todo en la medicina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver que se ha demostrado que es capaz de generar efectos sumamente positivos para nuestra salud, efectos que lógicamente van a beneficiar radicalmente nuestra salud cuando hacemos una aplicación, ¿verdad?, en forma constante, en un tiempo adecuado y lógicamente, si esto va acompañado de un tratamiento integrativo, bueno, pues podemos tener un mucho mejor impacto para nuestra salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, repito, nuestro equipo está generando dos fenómenos, ¿no? Por eso hablamos de una tecnología híbrida. Uno
que es precisamente el fenómeno lumínico y por otro lado el fenómeno térmico, ¿no? Y en ambos casos, lógicamente, pues se coadyuva para que esto tenga una eficacia más importante a nivel celular. Yo les puedo decir que hay por lo menos 6 fenómenos importantes que logramos tener en nuestro cuerpo, ciertos beneficios, ¿verdad? Sí, claro, por ejemplo, mejora la temperatura en el tejido, mejora lógicamente la formación de proteínas de shock térmico, que hemos demostrado que es uno de los mecanismos de autorregulación biológica más importantes, ¿verdad? Efecto sobre el potencial de membrana, lo cual nos permite captar mejor la insulina, ¿verdad? Equilibrio sobre el sistema nervioso autónomo, muy importante para el paciente con diabetes, pero sobre todo, evitar y coadyuvar en la glicolización de las proteínas. Si tú quieres ver cómo el paciente puede ir mejorando, yo te invito a que antes de que empiece a tratamiento, se le mande a hacer una prueba, ¿verdad? De hemoglobina glicosilada o glicada, como quieran decirles, ambos términos son correctos, hasta 3 términos puede tener esto, o de albúmina glicada, ¿no? Que a mí me gusta más porque se puede hacer más rápido y no cada 3 meses como la hemoglobina glicosilada, en la cual podemos evidenciar que precisamente el fenómeno de glicosilación, que es el que vimos con la formación de proteínas de glicosilación avanzada, ¿verdad? Empieza a disminuir y esto es muy importante. Es uno de los aspectos importantes que nosotros pues podemos evaluar. Ahora bien, el dispositivo está diseñado precisamente para mejorar la funcionalidad a nivel celular y esto lo podemos nosotros ver, ¿sí? De manera científica, de manera clínica. Aquí nosotros vemos cómo los infrarrojos, ¿verdad? Son capaces de mejorar en neuropatía diabética, en la polineuritis, y esto va a ser muy importante para el paciente, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, cómo la fototerapia para el paciente en úlceras de pie diabético tiene efectos muy importantes por su acción regeneradora de los tejidos. Entonces, no solamente se puede aplicar para mejorar la glicolización, para mejorar la activación del metabolismo y que haya un mejor consumo de glucosa, ¿verdad? Una mejor captación de la glucosa, ¿verdad? Quiero que vean precisamente cómo inclusive ya hay desarrollo no solamente de tratamiento, sino hasta de diagnóstico, ¿sí? A través de termografía por infrarrojo, precisamente para mejorar, impactar sobre úlceras diabéticas, ¿verdad? Aquí vemos espectroscopía con terahertz para diagnóstico de diabetes por los daños que se han generado a nivel del sistema nervioso, ¿verdad? Yo les decía que en la actualidad se está haciendo algo muy importante con los terahercios, sí, con los terahercios e imagen. Dentro de muy poco, el ultrasonido, dentro de muy poco, los rayos X van a descontinuarse. ¿Por qué? Porque la termografía por terahertz está siendo altamente eficaz como un mecanismo visual, como un mecanismo precisamente de diagnóstico visual, mucho más certero, mucho más efectivo y mucho más barato. Me explico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente al penetrar y al difundirse en agua, pues podemos lograr muchos eh, 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 aspectos de visualización de los tejidos. Entonces, no es nuevo la utilización de los terahertz, ya tiene aproximadamente 40 años, pero cada día nos está siendo mucho más útil para la función que nosotros estamos buscando, que es mejorar la salud. Entonces, ¿qué podríamos nosotros de alguna manera resumir de los beneficios que tiene el equipo? Uno, mejora el flujo sanguíneo, promueve la neutralización de radicales libres porque ayuda a la formación de antioxidantes endógenos, mejora el sangrado, por eso es muy útil en las úlceras. ¿De acuerdo? Mejora el trabajo de las plaquetas, mejora la cicatrización, fortalece el corazón porque interviene en la formación de más energía, mejora la respuesta inmunológica, mejora la entrada de oxígeno a nivel celular, que es la manera más importante para que la célula tenga energía. Ayuda a la liberación de células madre. Ya en otras pláticas les pondré literatura científica donde demostramos que los terahertz liberan células madre, ¿verdad? Mejora precisamente funciones tan importantes como la relajación muscular, la presión arterial, en fin, que tenemos grandes beneficios con su uso, pero tiene que ser de una manera continua, ¿verdad? Porque eso trabaja por acumulación, el efecto del equipo trabaja por acumulación, ¿de acuerdo?
¿Cómo podemos utilizarlo? Bueno, hay muchas formas de poderlo utilizar, no existe una que sea exclusiva, única, ¿verdad? Yo les voy a dar mi técnica personal, la cual pueden ustedes utilizarle con buenos beneficios. Es mejor si los terajeros se utilizan con la menor cantidad de ropa posible, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ustedes tienen a la persona a la que se le va a dar el tratamiento, ¿verdad? Vamos a empezar con una cosa que yo llamo el precalentamiento y es deslizar precisamente el equipo, ¿verdad? De acuerdo a la capacidad y a la tolerancia que tenga la persona, tanto al calor, ¿verdad? Si es poco tolerante, bueno, pues simplemente yo les aconsejo que levanten más el equipo. Se dice que debe de estar de 3 a 5 centímetros el equipo de la piel, pero muchas veces si lo tienes en la intensidad alta, pues el paciente no lo tolera. Entonces, o una de dos, o levantas el equipo, ¿sí? Le das más espacio entre la piel y el equipo, o bien lo pasas más rápido, ¿verdad? Entonces, en este precalentamiento vamos a hacer precisamente de la parte frontal desplazamientos en forma circular desde la cabeza hasta los pies, aproximadamente 15 minutos. Posteriormente lo hacemos por la parte posterior, de la misma forma, desplazamientos circulares desde la cabeza hasta los pies, aproximadamente de 5 a 15 minutos. Después vamos a hacer desplazamientos largos, ¿de acuerdo? Rectos, largos desde la cabeza por la parte frontal y después por la parte posterior, por la parte de la espalda. Desplazamientos largos, 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 intensos, ¿verdad? De 10 a 20 minutitos. Ya después ustedes pueden ir a la zona donde el paciente tiene un problema de salud. En el caso de la diabetes, yo recomiendo que le den mucho tratamiento, sobre todo en la parte del riñón, lo que llamamos la fosa renal. Ahí dice la medicina china que se guarda la energía vital, que es uno de los elementos fundamentales que el paciente va a ocupar, ¿verdad? Entonces ahí le damos un ratito, unos de 10 a 20 minutitos. Yo siempre les voy a recomendar que al final terminemos dándole a plantas de los pies, palmas de las manos, ¿verdad? En forma circular. Ahí se encuentran unos puntos energéticos muy interesantes, son los llamados pacuás, ¿verdad? Y que por milenios dentro de la cultura y la medicina tradicional china, pues se ven utilizados con beneficios para mejorar la funcionalidad en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuántas veces? Yo digo mínimo 3 veces por semana. Lo ideal es hacerlo diario, con unos 30, 40 minutos. Yo creo que ya podemos tener una terapia, buena terapia. Sin embargo, la mejor terapia es cuando el paciente empiece a sudar. Cuando el paciente empieza a transpirar, quiere decir que ya estamos trabajando, activando esa proteína de shock térmico, ¿no? Activando esos mecanismos de autocuración que el cuerpo tiene. Ahora bien, yo les repito, si esto lo unamos a un plan de alimentación, si lo unamos lógicamente a ejercicio físico, pues vamos a tener mucho mejores resultados. Vean ustedes su capacidad regenerativa, por ejemplo, en quemaduras, ¿verdad? Vean ustedes tan solo en 20 minutos después de una quemadura. Esto es para que vean la capacidad que tiene para regenerar los tejidos. Entonces, una úlcera diabética, pues claro que puede tener impacto positivo con él. Vean ustedes, aquí tenemos una herida precisamente de un paciente con diabetes y con tan solo 10 sesiones, bueno, podemos ver una mejoría sustancial, ¿verdad? Creo que ahí hay una mejoría sustancial, ¿no? Mira, en otros casos como psoriasis, por ejemplo, algunos procesos de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sin lugar a dudas tenemos un equipo que si lo sabemos ocupar de manera sensata y sana y sobre todo, si nos damos a la tarea de entender que esto tiene que ir de la mano en un tratamiento integrativo con muchas otras cosas más que pueden entrar, pues va a ser maravilloso. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es como podemos ayudarle mucho a los pacientes con diabetes y estoy seguro que vamos a tener buenos resultados. Tengan cuidado nada más con el calor y estén tocando continuamente al paciente, su piel, ustedes tóquenlo, porque muchas veces el paciente, si ya tiene un problema severo de diabetes, ha perdido sensibilidad. Lo podrían quemar y no tiene caso, ¿no? Entonces, paciente con diabetes, vamos a ser un poquito más cuidadosos en ese sentido. Es una precaución que debemos de tener, nada más, ¿de acuerdo?